Déjenme darle la bienvenida, ahora sí formalmente, a nuestros economistas amigos. Sergio Chousa, te estuve leyendo en redes sociales, muy activo, y Ricardo Delgado. A los dos les pregunto, ¿a dónde puede llegar a terminar el primer trimestre, dado que mucha gente ya está preocupada por marzo, está concluyendo febrero? Si arrancamos así, el mes que se supone nos da respiro y es estacionalmente un poquito más bajo que diciembre. Sí, no sé si estacionalmente termina siendo tan conveniente, porque el cierre del primer trimestre en marzo lo tenés con el aumento estacional muy fuerte de educación, tal vez. No me des más malas noticias. Educación está en un programa ahora, se supone que ahí le encontraron la vuelta para que marzo no dé tan alto, pero es verdad lo que decís. Marzo es un mes donde todo el mundo vuelve y lo que se remarca a un ritmo mayor. Sí. Pero enero no. Sí, tenés una estacionalidad un poco cambiada también, te llevó ahora el efecto de carne, que no te impactó de lleno en enero, te impactó muy parcialmente y posiblemente arrastres algo para febrero. Pero viste, esto, Marcela, es un régimen, ¿no? Digamos, más allá de toda la acumulación del anecdotario que tenemos a lo largo del tiempo y de los años, esto es un régimen de alta inflación, ¿no? Y por un par de meses se puede llegar a retrasar determinado capítulo del índice de precios, después se adelanta, después se vuelve a atrasar. Pero digamos, vos arrastrás una inercia hoy cerquita de la zona del 100% y para eso no hay salidas mágicas. Tenés que ir a un plan de estabilización cuando te dé la fortaleza política. Yo creo que hoy no hay condiciones de posibilidad para hacerlo, pero conforme estén dadas las condiciones tenés que ir a un programa de estabilización, porque con este plan llegar no vas a ningún lado. O sea que no hay plan de estabilización todavía, Ricardo. Digo, porque el gobierno habla ya de plan de estabilización. De Mendiguren lo dijo ayer cuando reconocía la inflación, que hay que darle tiempo al plan de estabilización. Para el gobierno están haciendo un plan de estabilización. Bueno, la verdad que me perdí el anuncio. Creo que no lo vi. Lo que sí hay un intento de cierta ortodoxia fiscal, fuerte ajuste del gasto. Desde la llegada de Massa, agosto a diciembre, el ajuste del gasto primario ha sido muy significativo, 20 puntos en relación a agosto-diciembre del 2021, cuando teníamos ese 52% de inflación que vos marcabas bien en el gráfico. Y aún así la inflación se duplicó. En un año la inflación se ha duplicado. Y esto tiene que ver un poco con lo que decía Sergio antes. Hay un régimen de alta inflación ya instalado que el gobierno no ha tenido la inteligencia de poder no solamente diagnosticar, sino básicamente encarar en su solución. Entonces, me parece que va a ser difícil que la inflación... creo que ya la meta de este 3 y algo que empieza abril, que tenía Massa hace algunos meses y que planteó hace apenas algunas semanas atrás, es prácticamente imposible, es inviable. Hacia abril de llegar al 3. Al 3 y algo, como pretendía. La gran pregunta es cómo va a seguir la dinámica a partir de abril, mayo, porque, insisto, yo creo que sostener estos niveles de inflación, en torno al 5,5%, 6% al mes, es muy complicado. Es muy complicado, ¿por qué? Porque vos ya estás haciendo un ajuste, cosa que no estabas haciendo antes, y porque justamente el régimen de alta inflación lo que implica es que todos tus contratos se empiezan a indexar a una velocidad cada vez más rápida. De hecho, hay un dato que pasó desapercibido, pero que forma parte de que el gobierno ya admite que está en régimen de alta inflación, que ¿qué es? La indexación de la medicina prepaga. La indexación de la medicina prepaga, que antes era una discusión con la Superintendencia de Salud y demás, ahora lo que te está diciendo es que mes a mes va a haber un índice de salud que va a ajustarte para aquellos... que tienen la posibilidad de tener una prepaga. Exactamente, sí. pero no importa, pero me refiero a las conductas y a las dinámicas y a los procesos de formación de precios en una economía que ya está instalada en 100% de inflación y que va a ser muy difícil bajar. A ver, uno pensaba que una reducción del gasto tan importante iba a redundar en una desaceleración de los precios. ¿Por qué? Porque, en definitiva, hay menos cantidad, o debería haber menos cantidad de emisión de pesos. Entonces, si hay menos cantidad, lo que vos tenés, como hay menos cantidad, vale un poco más, que son los pesos en tu bolsillo. Claro. No ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Porque, o sea, Argentina resiste todos los manuales de estilo. No, porque, discúlpame, hay un desbalance muy claro, que me parece que también explica esta lógica de régimen, ¿no? De nuevo régimen de alta inflación en la Argentina. Que hay un fuerte desbalance entre el mundo de los dólares y el mundo de los pesos. La Argentina
tiene pocos dólares y además genera pocos dólares. Y en estos meses muchos menos dólares, ante pesos que acorralados, encepados y demás, y producto de la fuerte emisión que tuvimos en el 2020 por la pandemia, tensionan permanentemente y hacen que la brecha hoy sea del 90%, claro. Y que a esos niveles de brecha, que son básicamente expectativas de devaluación, aquellos que toman decisiones de precios, que no son solo los formadores de precios. Los formadores de precios son grupos o empresas o sectores que tienen poder de fijación de precios. Todos formamos precios más o menos todos los días. Sí. El comerciante de aquí a la esquina, la pyme en el conurbano, todos tienen que tomar decisiones de precios. Y la pregunta es, miran, 90% de brecha, ¿cuál es mi costo de reposición de la materia prima que en gran mayoría es importada? Bueno, entonces ahí también le pones Ricardo, un piso. Quiero ver si podemos volver a poner lo que al comienzo del programa te mostramos. Por favor, el tape. La parte en la que el changuito se va desinflando a medida que pasan los años. Porque en definitiva es eso. Digo, yo entiendo perfectamente que nuestra economía tiene un gran trazado y peso vinculado al dólar. Pero en definitiva vos ganás en pesos y se supone tenés que pensar en pesos. No está todo dolarizado en tu cabeza. El mercado inmobiliario sí, es verdad. El de alquileres ahora también. Pero en definitiva cuando vas al supermercado no estás pensando, bueno, tengo $100, ¿cuánto me alcanza? No estás haciendo esa cuenta. Sin embargo, el tener esta velocidad de circulación de que la gente se quiera sacar los pesos cada vez más rápido del bolsillo llevan a esto. A situaciones obscenas en donde la gente piensa plazo fijo, no plazo fijo o dólar, plazo fijo o consumo, plazo fijo o me lleno, me estoqueo, me llevo la góndola de papel higiénico y me la voy prorrateando durante todo el año. Y entonces empiezan los almacenes internos de las casas, que eso lo veíamos antes en países con riesgos sísmicos. Nos lo contó Adrián Saque en Estados Unidos, que tienen esos lugares, o después de la guerra, que quedaron con acopios instaurados en la mente y en la cultura. Nosotros no. Entonces esto es en lo que me quiero centrar, Sergio, para que la gente nos comprenda. Y no estamos hablando de una situación política, es simplemente del changuito de la gente. 2018 versus 2022. Algo está fallando. Ahí me parece que hay un punto muy importante para entender en qué lugar del régimen estamos hoy, porque vos marcabas, ¿no? Tenemos una incipiente recesión, ¿no? Acumulamos un último trimestre donde la actividad económica te empezó a dar negativa. Todavía no sabemos, enero empezó con buenos números industriales, pero ponele que esté en la zona del cero, ¿no? Ni suba ni baja. Ahora bien, eso no se te está marcando en que te está disciplinando la dinámica de precios por menor demanda. ¿Por qué? Por este repudio que vos marcabas, ¿no? El hecho de me lo saco encima, lo quemo en bienes, lo quemo en servicios, en consumo, porque no creo que haya un vehículo de ahorro a largo plazo. Y esto es todo reflejo de una macro que está desquiciada, y no de ahora, de hace muchos años atrás. Entonces ahí me parece que hay un riesgo y por eso es difícil salir de esto. Si no salís con un programa, con un plan de estabilización propiamente dicho, con todas las variables, con todos los mercados, y dejando de improvisar, es complicado. Sí, y programa suena a un programa serio en Argentina, suena a, no hablamos de programa de televisión, sino programa económico, suena a más de 4 años. Sí. Suena a que una gestión, no importa el color político, no puede abrazar resultados que vienen con enfermedad casi terminal hace más de 10. Sí, claro. Entonces ahí es donde uno dice los acuerdos, el eslogan de los acuerdos tiene que ver con esto. ¿Vos pensás que sacando el año de la pandemia, desde el 2019 a esta parte tenemos más del 50% de inflación por año? Eso indica evidentemente que la Argentina no ha sabido encontrar maneras para solucionar el problema. Y la inflación en un punto es, si se quiere, la síntesis de la enorme cantidad de desequilibrios que tiene esta economía, una economía que genera pocos dólares, una economía que genera incentivos, como decía Sergio, al consumo y no al ahorro. Ahora, yo quiero preguntarles a los dos, porque, insisto, el manual de estilo se te va al diablo cuando analizas Argentina. Se suponía que si había más producción, si hay más cantidad de lo que sea, hay más oferta, entonces si hay más, vale menos. Porque lo que escasea suele ser más caro. Generalmente, y estoy hablando de consumo masivo. El gobierno celebra, ayer lo escuchaba al secretario de Mendiguren, celebrar que hay un repunte en la producción, que hay una economía que está creciendo. Entonces, si se produce más, ¿por qué razón
lo que se produce cada vez vale más. Bueno, yo creo que, a ver, hay factores propios del proceso inflacionario que, digamos, se empezaron a desvincular de la dinámica de oferta y demanda de bienes, ¿no? El típico concepto de inflación de demanda hoy te explica una parte del fenómeno inflacionario. Después tenés cobertura, tenés expectativas, tenés la inercia. El año pasado tuviste una partecita de inflación importada en los meses de marzo y de abril. Ahora bien, te hago una valoración de carácter político. Al gobierno le va a costar mucho narrar políticamente este año que es electoral, que la actividad no se te desploma, que todavía tenés indicadores de producción que son aceptables, si eso está totalmente desvinculado del poder adquisitivo, de la capacidad de compra, de los salarios reales, los salarios contra la inflación. Y no se ve una reversión de esa curva. Venimos de un acumulado de 3 años donde el poder adquisitivo promedio de los registrados cayó un poquito menos del 3%. Está bien, uno dice, un poco menos del 3% no es tanto para una inflación de casi el 100%, pero venimos de caída de poder adquisitivo desde hace más de 5. Sumá los últimos 15 y es complicadísimo. Luis, yo quiero que me muestres un poco, Dale. porque decíamos, a ver, es una enfermedad que está, digamos, generando dolor en distintas partes del mundo. Lo que pasa es que Argentina ya viene con tanta dolencia, que realmente se vuelve una enfermedad muy complicada, la de la inflación. Mucho más complicada que en países de la región. Ahora, ¿y en el mundo qué? Bueno, ¿Cómo venimos con el mapa? Tenemos un mapa de la región primero, para el comparativo. Dale. Ahí lo ponemos. Bueno, no, ahí tenemos el del mundo. Esta es inflación anualizada, Me voy a correr para la mostrarlo anual, bien. la del 22. Sí. 2022, cuando Argentina, ¿te acordás? En enero nos enteramos que la inflación anual era casi del 95%, 94,8%. Claro, punta a punta del año pasado es esto. Sí. Bien. Comparamos así porque es difícil tener inflaciones mensuales. En algunos lugares se saca a los 2 meses, Sí. ¿viste? No está tan claro, no es tan fácil. Bueno, estamos en el top 4 mundial. Es extraño. Top 4. Number 1 en el mundo, Venezuela. Sí. Que ya sabemos los problemas que tiene Y sí. Venezuela. Segundo, Zimbabue. Que lo dijimos la vez pasada. Zimbabue en África era la vieja Rhodesia, echó a los blancos. Cuando se conciliaron, los blancos eran los que tenían los que manejaban la economía, quedaron solo los habitantes africanos, de origen africano, los blancos fueron echados y se armó un desbarajuste económico muy importante. Zimbabue está en ese problema. El Líbano lo vimos, le sigue el Líbano. El Líbano vimos lo que fue primero guerra civil y después, ¿te acordás la explosión enorme en el puerto de Beirut? No, Que destruyó prácticamente la ciudad de Beirut. la comparación es patética patética. con respecto de esas sociedades, pero la verdad que nosotros teníamos mucho más. En recursos, teníamos Todo. con qué y creo que tenemos un nivel de instrucción en nuestra sociedad más alto. No se entiende por qué este país, con apenas 47 millones de personas, en el 8º territorio del planeta, con todos los climas, con minería, pesca, llanuras increíbles, Litio, cobre, tantas turismo, litio, uranio, petróleo, gas, y sigue la lista, tengamos este problema. Este problema es la fiebre de un mal mayor. La inflación es una fiebre que marca un mal mayor. ¿Cuál es el mal mayor? Por alguna razón los argentinos no logramos equilibrar las cuentas fiscales. Y siempre Bueno. estamos o endeudándonos o dándole la Claro. maquinita y generando inflación. A Ese ver, es el problema. mostrame la que sigue. La que sigue es la región, también analizada año 22. Fíjate que primero Venezuela, como dijimos, Argentina es la segunda, ahora la tercera es Colombia con el 13. La diferencia es enorme. A mí, mira, 60 las puntos. comparaciones con Venezuela ya directamente para mí no tienen registro, porque ni siquiera me interesa centrarme en lo político. Me interesa saber qué tienen los uruguayos que no tenemos nosotros, Bueno. con todo respeto de los hermanos uruguayos. Mirá. ¿Qué tiene Paraguay que no tenga Argentina? Paraguay. Ok, vos decís, es un país chiquito, Paraguay, no se puede manejar Uruguay. Ahora, la enormidad de Brasil con problemas sociales, políticos, casi ocupan el Parlamento y los bolsonaristas, Lula, etcétera. Toda esa grieta en Brasil, los brasileños están de acuerdo. Hace rato que no hay que emitir para generar inflación. 5,8 la inflación. 5,8. Sí, tampoco se endeudaron en el mundo como nos endeudamos Tampoco nosotros. Entonces saben por qué camino hay que seguir. Bolivia, la Bolivia de Evo Morales. No estamos hablando de la derecha boliviana. Evo Morales, el indigenista, íntimo amigo de los Kirchner. ¿Por qué no le copiamos a Evo Morales? 3,1 de inflación.
Ahora, no se les ocurre hacer las locuras que hacemos acá en materia económica, que las apañamos entre todos casi. Bueno, es una reflexión. A mí me parece que vale la pena que nos centremos en el ¿es solo Argentina? Y que también empecemos a comparar. Por ejemplo, Brasil. Uno espera que nuestra sociedad tenga mayor madurez para encarar algunas cosas que las que hemos visto en el país vecino. Y sin embargo, en los números, la verdad que no resistimos una Brasil, recesión. perdón, Marce, Brasil tenía el mismo problema que Argentina en los 80. Se pusieron de acuerdo, lo resolvieron y... Sí, el año que viene se van a cumplir 30 años del Plan Austral, que es justamente el punto de arranque de la estabilización brasileña. Empezó, sí, el Plan Austral, el Plan Real, perdón, lo hizo Fernando Henrique Cardoso como ministro de Economía de Itamar Franco. Cambio de moneda, un programa económico sólido, consensuado. Dura hasta hoy. Luego fue presidente Fernando Henrique, siguió durante los 2 gobiernos de Lula, siguió con Dilma, siguió con Bolsonaro. Sergio. Hay experiencias internacionales que son muy interesantes para analizar. Esta es una, Colombia es otra, Perú es otra, Israel uno de los casos más paradigmáticos. Sí. En todos los casos, el componente que es una constante es el de la institucionalidad, mantenida a lo largo del tiempo, nada efímero, nada que dure una gestión, como vos señalabas. Acuerdos políticos muy amplios y sacar parte de la discusión política, el debate de la gravedad, ¿no? La ley de la gravedad no se objeta y pasamos a discutir otras cosas que son políticamente interesantes. Por ejemplo, el sistema tributario, el tamaño del Estado, como sociedad, qué tamaño del Estado nos queremos dar. Esos son debates mucho más enriquecedores, no tanto si podemos vulnerar la ley de la gravedad, de si... Imposible hasta el 2023, digamos, hasta después del 2023, digo. De lo que estamos hablando porque la política y la economía tienen sus conexiones, parece. Sin duda. Entonces, acá se está jugando hasta con cierto facilismo si va a solucionar el problema casi mágicamente el shock o la dilatación del tiempo. Pero de las variables que componen este problema no se está examinando absolutamente nada más que, como decía Marcela, el cortísimo plazo. A ver, lo que queda claro, y digo, ustedes son economistas que tienen miradas distintas sobre la política en general económica. Aún así están de acuerdo con que lo que sigue tiene que ser un plan que dure más allá de una gestión. Y lo que me lleva a la reflexión de que el que sea que tenga que asumir el mando de la economía y de la presidencia después de esta gestión, así sea esta misma gestión, que tenga que otra vez volver, tiene una complicación enorme. Incluso cuando comparás, y vos que hablamos tanto de comercio bilateral, cuando te comparás con la región, el punto de partida, las discusiones son muy complejas. Sí, yo creo que lo más relevante es tratar de armar una arquitectura político-institucional adecuada que contenga todas las variables fundamentales de un programa de estabilización y le dé estabilidad en el tiempo. Básicamente de eso se trata. Creo que la Argentina no ha sabido encontrar esos acuerdos. La política argentina no ha sabido. Y cuando digo la política me refiero no solamente a los dirigentes políticos, sino también a los sectores empresarios, a los sectores sindicales, a los movimientos sociales. Creo que todos tienen que estar de alguna manera involucrados en un programa que no va a implicar soluciones mágicas de la noche a la mañana. Esto de que la inflación baja rápidamente no va a ser posible, no es cierto, no es justamente por la característica de la inflación argentina factible. Me parece que el argentino, incluso cuando piensa en votar, ya no le va a querer a ningún candidato que le diga, ni creo que ninguno se anima a decir, es un tema rápido que se resuelve en 2 meses. Gracias, Ricardo. Te invito, Sergio, a que te quedes porque sé que hay un tema que tiene que ver con carne que a vos te interesa mucho y nosotros vamos a hacer ahora en vivo un relevamiento de precios de la carne. Pero primero me quiero ir a los Estados Unidos porque está Adrián Sack justamente para mirar qué pasa allí también, que la Reserva Federal tuvo que subir las tasas. No le escapa a la enfermedad mundial de la inflación en Estados Unidos. Hola, Adri. Querido equipo, bueno, a ver, acá lo que está pasando es que la inflación poco a poco está siendo dominada, ¿no?, por las políticas agresivas que recién puntualizabas, que tienen que ver justamente con un aumento de tasas que está produciendo daño en muchos sectores, sobre todo en el inmobiliario. Yo haciendo una ronda, unas consultas con agentes inmobiliarios me han dicho justamente que está bastante parado todo. Ya algún día lo vamos a tratar el tema, hay incluso
incluso argentinos aquí que trabajan y lo vamos a hablar al aire. Pero mientras lo que te voy diciendo es que el costo de domar a la inflación se está haciendo sentir y los resultados, si bien está dando efecto, digamos, la política antiinflacionaria de bajar las tasas, no va al ritmo que se esperaba. Por ejemplo, hoy se conoció el índice de inflación de aquí de los Estados Unidos. El mensual de enero ha sido de un 0,5%, que es más que el pequeño movimiento deflacionario que tuvimos en diciembre del 0,1%, es decir, menos 0,1% de inflación, y ahora estamos en el 6,4% interanual, que en Argentina estaríamos tirando cohetes con un número así, pero acá, sin embargo, lo siguen viendo con desconfianza y con cierta decepción también porque esperaban estar por debajo de un 6%, ¿no? Entonces, a ver, Adri, vamos a llevar el tema, espérame, vamos a llevar el tema de lo abstracto a la calle, para que todos podamos entender. Dame las 5 cosas que cuando vos entras a un supermercado en Estados Unidos o en tu vida habitual en Estados Unidos, no lo sofisticado, lo del consumo mensual, te llama la atención que hayan aumentado bastante, que hayan aumentado más de lo que ustedes están acostumbrados. Bueno, a ver, lo que más aumentó, bueno, lo que siempre venimos hablando acá, los huevos, muchísimo. Los huevos se fueron, ahí bien dice Luis, se fueron a más de un 60% interanual, dependiendo de si vos querés orgánicos, no orgánicos. Lo orgánico se disparó absolutamente todo. La carne vacuna y la carne aviar, la carne de pollo, también aumentó en el orden de entre el 30 y el 50%, aunque se fue estabilizando el precio, se fue moderando, se han registrado bajas, eso se ve. Pero ¿sabés qué te traje yo? Un consumo más argentino que estadounidense, que lo tengo acá. Mirá, el pan nuestro, el de pan cada día. Sí, claro. Que acá hay que hacer una aclaración que hicimos otras veces, pero la hacemos de nuevo. Acá sí, ya sé que no consumen se mide allá. Tanto. ¿Cuánto me cuestan pesos argentinos? Que es más esporádico. Bueno, mira, te voy a mostrar lo que más se compra acá, que es esta baguette. ¿No? Esta baguette, la famosa baguette, que cuesta 1.180 pesos argentinos. Vos recién preguntabas al principio del programa, ¿qué comprás con 1.000 pesos? Bueno, yo me compro esta baguette, pero le tengo que cortar un pedacito. Ahora, mirá, en Estados Unidos se usa más está, para comer sándwiches, ¿no? Para hacer sándwiches y ese tipo de cosas. Exactamente, se compra para hacer sándwiches, pero normalmente esos sándwichitos o los compras hechos, si vas a comer un sándwich lo compras hecho, se hace en las casas por supuesto, pero no es tan habitual. Vos ves que compran mucho más ya directamente los sándwiches preparados. Escúchame, Adri, vamos de nuevo a los precios. El pan de mesa acá, según el INDEC, en enero aumentó un 4,9%, 5%. ¿Sabés dónde tenemos el problema? Eso ya es un problema, perdón, eso ya es un problema. Más problema tenemos con los derivados de las harinas, porque la harina aumentó, sí, ya sé, la guerra y todo el tema, pero todos los derivados, galletitas, por ejemplo, creo que las galletitas dulces no deberían ser un lujo, 8,7% en un solo mes. Muchísimo. Y yo sé, pero si comer saludable es costoso y lo no saludable también es costoso, la pregunta es ¿qué comemos? Le quiero preguntar a Sergio por esta mirada. Sí, vos sabés que con las harinas es algo muy paradójico, es que el año pasado aumentaron muy por debajo de la inflación, entonces tenés esa dinámica que habíamos hablado antes, ¿no? Una recomposición de precios relativos porque se había retrasado antes. Lo mismo con la carne, ahora estamos teniendo un subidón que, bueno, con este programa de precios justos para la carne en particular, aparentemente se va a retrotraer, hay que ver el grado de cumplimiento. Ahora, viste que la carne también está con problemas en Estados Unidos. Digo, sí. Problemas al son de una inflación de medio punto, pero problemas al fin para el consumidor en Estados Unidos. Adri, ¿qué otro problema tienen? Nos contaste lo de los huevos, que no es un problema solamente en los Estados Unidos, lo vamos a ver ahora. Y también, ¿qué pasa con los lácteos? Bueno, con los lácteos también ha habido un aumento importante, cerca del 30% en el caso de la leche, que también son aumentos que se han ido moderando, ¿no? Esta suerte de salida del proceso inflacionario lo fuimos viendo en los últimos 3 meses.
de octubre, noviembre y diciembre sobre todo, enero más o menos, porque justamente volvió a aumentar sobre todo el combustible, que estaba en picada después de la crisis del combustible. Recordemos que hubo en junio, julio, ¿no? Cuando el galón se fue por arriba de los $5. Ahora está en un poquito más de $3, pero volvió a repuntar, porque en algunos estados, como acá en Georgia, estaba por debajo de los 3. Ahí es donde vemos sobre todo los problemas. Acá lo que más les preocupa, más que los alimentos, es el combustible. Bueno, gracias Adri por este repaso. Siempre es bueno ver también qué pasa en otros lugares, ¿no? Donde la discusión se supone que las economías más desarrolladas también pasa por estas cuestiones. Te mandamos un abrazo, Adri. Pan y cereales, Sergio, pan y cereales. Me decía, bueno, aumentó menos. Con lo cual digo, uy, todavía tiene un tema pendiente por aumentar. Pero cuando vos mirás en Gran Buenos Aires, pan y cereales aumentaron un 110,8%, o sea, casi 111% interanual. ¿De verdad le faltó aumentar un poco más? Se retrasó respecto del promedio de alimentos. ¿Pero cuál es el promedio? Alimentos y bebidas no alcohólicas, el promedio es 100%. Sí. No se retrasó, estuvo arriba, 111. Sí, pero eso lo explica enero, lo explica el salto que tuvieron muchos. Claro, interanual, los 12 meses. Bueno, por eso, es un proceso que, de nuevo, también, Marcela, es importante entender que esto es un promedio regional de promedios de marcas para cada uno de los productos, con lo cual también tendrá la cuestión metodológica, ¿no? De cuál es el canal de comercialización que tomás, etcétera, etcétera. La caracterización del proceso en general es que tenés un descalabro de precios relativos que es altísimo. Mirá, leche, productos lácteos y huevos. 115% de inflación interanual en enero. 115%. La discusión de los huevos es algo que lo veíamos en Estados Unidos. Hasta empiezan a criar gallinas para que no sea tan costoso. En México también se están peleando por los huevos. Digo, no es solo un tema en Argentina. Mirá lo que pasa en México. Que descuenten un producto en medio de una subida de precios seguramente sea la razón por la que estos mexicanos transformaron un supermercado en un campo de batalla. Es una locura, las filas, todo, es una locura, o sea, te formas con 40 minutos. Eso sí, el premio en disputa no es algo de gran valor. La gente se peleó por el huevo. Y por aprovechar el descuento, exactamente unos 30 pesos, o lo que es lo mismo pero pasado a euros. Si antes un cartón de 36 salía 4,40 €, con la promoción se queda en 1,80 €. Y algunos, aunque sin huevos... ¡Tengo la caja! Satisfechos de al menos llevarse la caja porque más vale en paz un huevo. Es el chavo que se lleva la última caja y toda la gente va a seguirlo porque queremos huevo. Que en guerra un gallinero. Insisto, la inflación es un problema que aqueja a muchos países del mundo. Ojalá no tengamos que ver estas imágenes cada vez que haya una rebaja en Argentina. Yo creo que no pasa porque somos más previsores a la hora de comprar. Con la comparativa entre países pasa algo interesante, que es, los números mostraba Luis hace un rato, muestran una diferencia muy notoria en la nominalidad inflacionaria, pero cuando vos medís poder adquisitivo, en otros países también se dio un proceso muy fuerte. De pérdida. En 2022 de pérdida de poder adquisitivo, porque no hay ajustes paritarios como tenemos la gimnasia acá, donde hay actualizaciones que ya son trimestrales, otras que son mensuales. El año pasado en Argentina, el promedio de poder adquisitivo perdido para el segmento de los registrados, sacando afuera los informales, fue de 2,8%, en un año de inflación al 95%. En otros países tenés el mismo caída de poder adquisitivo con una inflación nominalmente mucho más baja. Por eso es que se dan estas cosas. A ver, le preguntamos a un colega que está allá trabajando en México, donde veíamos estas imágenes por pelearse por descuento en huevos. Antonio Bautista, ¿cómo estás? Acá te saludamos desde el piso de Para Que Sepas. Marcela, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Así es, el huevo ha sido uno de los alimentos que más se ha incrementado en pues, por lo menos un año, de 2022 para acá. El 50% se ha incrementado el huevo. Ahorita el kilo está en 55 pesos, un kilo de huevo. Son aproximadamente cerca de $2 lo que cuesta un kilo de huevo. Pero pará, no me lo midas en precios. A mí me gusta el ejercicio que hace Sergio. Contámelo desde el punto de vista de tu billetera. Bien, acá pues, estamos acostumbrados ya a la paritaria trimestral, ya todo es una cosa
discusión constante, ¿no? Para no perderle el salario. ¿Cómo quedó el salario de ustedes el año pasado frente a la inflación? El salario mínimo que hay en este momento son 207 pesos diarios. Esto equivale a aproximadamente cerca de $10, que el salario que se puede ganar todos los días aquí en México, pero el poder adquisitivo se ha reducido mucho, porque la escala de precios, por ejemplo, empezando el año, el arranque del año ha sido fácil. Ha habido semanas continuas de incrementos de precios, y esto pues se refleja en lo que se puede comprar con ese dinero. Son 207 pesos diarios el salario mínimo. Efectivamente, no significa que la gente tenga que ganar eso por regla, pero claro. Muchos sí tienen ese consumo. Totalmente. Sí Antonio, tienen ese sueldo. Te lo voy a, para no confundir tanto, imagínate que a la gente ya le cuesta por sí pensar en dólares en Argentina, porque acá tenemos diferentes tipos de cambio. Entonces, te lo voy a preguntar fácil para que todos te podamos comprender y la gente que está viéndonos también se pueda enganchar en la discusión. Clase media en México. ¿Creció o se achicó? Ni ricos ni pobres, los de la clase media. La clase media se está reduciendo. O sea, en este momento estamos hablando de 57 millones de personas que son los que trabajan en el país, de los 126 millones que hay, son la parte productiva. 20 millones aproximadamente ganan un salario que los puede ayudar a salir de la pobreza. O sea, hay muchos que no tienen, 4 de cada 10 mexicanos tienen pobreza laboral, o sea, tienen un salario que no les da para comprar la canasta básica. Aquí en México existe la canasta básica que se le llama a 24 productos que son lo básico que puede haber en un hogar. El precio que ha establecido o que se ha buscado establecer con negociaciones con los comerciantes, con los productores, el gobierno ha hecho varias reuniones con ellos, se ha tratado de mantener en un costo de 1,000 pesos, 1,086 pesos, para que los precios se mantengan ahí. Pero o sea, espera, haceme un punto aquí. Antonio, ¿en México también hay acuerdos de precio para frenar las remarcaciones entre el sector privado, le hace empresariado, comercio, supermercados y el gobierno? Sí, así es. Sí, el gobierno. O sea, no es un invento argentino. No, se ha acercado con los productores. En septiembre fue una de las primeras reuniones que hubo para reducir y para establecer pues, que no se aumentaran los precios. Pero esto no ha sido del todo respetado. Pues la inflación en el país ahorita alcanzó en enero 7.91%. Esto es más que lo que cerró diciembre, se cerró en 7.86 y en términos generales es la inflación más alta de 2001. Esto se refleja en el bolsillo, no se compra lo mismo. Hablaban hace un momento del huevo, es uno de los productos que más ha resentido el aumento, el que más se nota, pero no solo eso, el pan, por ejemplo, hablaban del pan de caja, que se le llama pan de caja, este pan blanco, que no se utiliza mucho, que no es de un consumo muy popular en el país, claro. Pero alcanza un precio de $3, equivalente a $3. Ahora, está más caro. Mira, el pan está más caro en México que en los Estados Unidos. Ya vamos registrando algunas comparaciones. Bien. Claro. Ahora, uno de los productos que es básico en la dieta de los mexicanos son las tortillas. Estas están elaboradas de maíz. Claro, es un consumo de ustedes ese. Sí, no puede faltar en una mesa mexicana. ¿Qué querías preguntar? No puede faltar. Te quería preguntar si desde del gobierno hay un plan para bajar esto y la gente cree que, como se está conduciendo el gobierno en este momento, puede llevar a que esta inflación baje. Pues lo único que ha mencionado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluso el viernes de la semana pasada lo dijo, que confía en que se vaya regularizando esta situación de la inflación. O sea, el crecimiento del país tampoco ha sido el deseado. Sí, bueno, pero la confianza sola no alcanza, ¿no? Digamos, ¿hay algún plan o no hay plan? Sí, pero también tiene 0,68 mensual. Bueno, pero para ellos es 0,68 mensual, 10 veces menos que nosotros. Para ellos es importante igual. Está bien, claro, pero para la magnitud, se dan cuenta, no son las mismas discusiones. Recetas que también se prueban en otro país y tampoco tienen efectos en otros países. Gracias, Antonio. Clarísima la información que nos traes desde México. Vamos a discutirlo de nuevo con Sergio. Fuimos a Estados Unidos, ahora nos comparamos con un país del centro. Están en una lógica complicada también. Es un hecho, Marcela, que la inflación fue un problema en el mundo en 2022. Desde diferentes niveles, desde niveles muy distintos, pero este récord en 20 años que marcaba Antonio, en otros países en 30 años, en otros en 40 años, con lo cual se tomaron medidas. Lo que pasa es que en el resto de los países funcionan más las políticas económicas tradicionales para el combate de la inflación, subir la tasa de interés, a partir de eso
empezar a enfriar un poquito la economía y enseguida empieza a pegar la vuelta. De hecho, en el mundo se está viendo, Adrián Sack también lo marcaba, bajó respecto de los niveles de casi 9% en Estados Unidos el año pasado. Pero en Argentina no revirtió. ¿Por qué? Porque el proceso inflacionario es distinto acá. Te quería hacer una pregunta, porque acá además de tener un proceso inflacionario que vamos viendo, algunos aumentos que van siendo periódicamente, hay muchos precios que están contenidos desde hace muchos años. Un ejemplo es el de las tarifas y hay otros que quizás ahora se actualizaron, medicina, algunas otras cuestiones. ¿Hay posibilidad con esos precios contenidos, incluyendo al dólar, ¿no? El dólar paralelo? ¿Hay posibilidad de ir a una baja de la inflación consistente con estos precios contenidos? Creo que es más una cuestión de aguantar, efímero del momento, porque tampoco le quiero restar importancia a lo que logró el ministro de Economía actual, que fue evitar un escenario de espiralización, ¿no? A lo cual ibas directo, ¿no? Ibas directo al abismo en el mes de julio y de agosto del año pasado. No, aparte, hubo un reconocimiento del problema, que se estaba negando. Por lo menos se reconoció el problema y se trató de tomar cartas en el asunto. Ahora, mi pregunta... Sí, pero no resolvés absolutamente nada de los precios relativos rotos, ¿no? De todo un concierto de precios que está hoy ficticio. Y para eso, de nuevo, necesitas un programa que sea más consistente, más de largo plazo, que sincere algunas variables. Lo que pasa es que, creo que nadie pensó que la gestión de Massa como ministro es una gestión que pueda pensar a largo plazo, porque no tiene largo plazo. Es una gestión que asumió ya con una inflación que estaba rozando el 7. No hay largo plazo en una gestión que se renueva porque así está pactado. Hay elecciones este año. No pueden pensar un programa que no les corresponde gobernar. No se sabe quién va a gobernar. Entonces no se puede trazar a 10. Déjame preguntarte. México. No funcionaron los pactos de precios con el empresariado. Argentina tampoco. Y en Argentina venimos ya de 10 años, ¿no? De acuerdos de precios con diferentes nombres. Yo diría, a mí, prefiero tenerlos que no tenerlos, porque apagar un poquito la efervescencia es importante. No es un plan antiinflacionario, nadie va a pensar que un acuerdo de precios como precios cuidados, ahora precios justos, te va a resolver el problema inflacionario, pero al menos recomponer un poquito una referencia no me parece menor en un entorno inflacionario donde vos lo decías al principio, no sé cuánto valen las cosas. Ahora bien, esto puede ser un componente, una porción minoritaria de un programa mucho más amplio, que es lo que falta por lo que vos decías recién. No tiene la solidez política de este gobierno como para hacerlo con el tiempo que le queda. Le quedará a la próxima administración, sea la que sea. Tal vez gana este oficialismo y lo va a implementar. Bueno, para que se va enganchando, espera Carlos, para que se va enganchando porque arrancamos a las 7 de la tarde y mucha gente recién ahora está encendiendo la tele, te cuento algo. Ya se conoció la inflación de enero, que fue del 6% según el INDEC. Es decir, la inflación según el INDEC fue más alta incluso de lo que proyectaban algunos privados. Eso lleva a que la inflación interanual, foto de los últimos 12 meses, empezando desde enero para atrás, ya está casi en el 99%. Por eso estamos discutiendo de inflación, porque en este mes arrancan los gremios, Carlos, a pensar en la paritaria. Paritaria discusión que ya se achicó a 3 meses y damos por hecho que eso está bien. No es normal. No es normal vivir en un corto plazo. Lo decía Manes el otro día, como desde el punto de vista de la neurociencia, es tóxico vivir así. Uno tiene que estar pensando por lo menos a 12 meses en su proyección de gasto, de estilo de vida. Ni los gremios han podido. No. Yo quería hacer una aclaración que tiene que ver rápidamente con la mala toma de decisiones o la toma de decisiones que alivian lo inmediato y perjudican el mediano o largo plazo. Acá se hablaron de precios atrasados y contenidos. Pongamos el caso de algunos servicios. Se les daba subsidio a las empresas. Esto hay que mencionarlo como errores, probablemente de toma de decisiones, sin discernir o diferenciar quién tiene una gran necesidad del asunto y cuánto se hace a la Bartola, ¿no? Sí, 2020, no olvidemos, ¿no? Parte de la Te estoy hablando de más atrás, ¿no? Sí, bueno, obviamente, cometés algunas injusticias cuando administrás en demasía, pero sin ir tan lejos, de 2020 con la política de respuesta anticíclica frente a la pandemia, bueno, otorgaste una torta de subsidios importantísimo porque la gente no podía salir a la calle, tenías que aliviar la situación de los privados. Ahora bien, eso te generó un desequilibrio fiscal que después se volvió muy difícil de procesar en una economía tan dañada por una deuda heredada que no es menor y por las restricciones macroeconómicas que tenés.
Entonces, eso también genera inflación. Totalmente. Sergio, vamos a compartir Chile también. ¿Está Mario Solís? ¿Está Mario escuchándonos en Chile? Porque allá también no la pasaron fácil. Hola, ¿cómo andás, Mario? Han tenido situaciones políticas complicadas. Contame qué pasa con el tema de los precios. A ver, acá nosotros estamos bastante complicados porque hay una inflación acumulada del 12,8%. Y esto para Chile nos golpea porque Chile siempre ha sido un país caro. Acá en un país donde existe la libertad de mercado, se ha hecho lamentablemente muy frecuente un delito económico que es la colusión. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en las farmacias nos ponemos de acuerdo para todos colocarle un precio sobrevalorado a un medicamento y con eso poder enriquecer a las grandes empresas. Ahora, desde el día a día, acá, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, estaba revisando los valores de la carne, algo tan preciado en Chile también. Acá un kilo de posta negra, lo que equivale a la nalga, que es lo que venden en Argentina, tiene un valor de 7.000 pesos argentinos. Eso es lo que cuesta un kilo de nalga. Acá está 1.375 según los precios acordados por el gobierno. 1.400, Claro, ponele. Opa. Los precios acordados por el gobierno y prácticamente es imposible que se pueda establecer porque te echarías a la mitad de un congreso encima y también al mundo empresarial. ¿Y cuál es la solución? ¿Ustedes no comen carne? A ver, la carne es un lujo en Chile, la carne es un lujo, no es un alimento del día a día, porque por ejemplo si queremos comer algo que sea un poquito más elaborado, el lomo vetado que es en Chile, el bife chorizo de ustedes, en ese caso ya cuesta 10.000, 11.000 pesos el kilo, 11.000 pesos argentinos. Wow. Entonces ese es el valor estimado de la carne y esto se traduce también a incluso alimentos de primera necesidad. Acá en Chile lo que se come mucho es el pan. Claro. Y el pan, por ejemplo, un kilo de pan en Chile cuesta 1.000 pesos argentinos. Que Chile es muy caro, para mirarlo como la mirada argentina es caro. Gracias, Mario, por repasar estos precios con nosotros y ver qué pasa también en el país vecino, en donde están con conflictos de inflación. Claro, el conflicto de inflación lleva 2 dígitos, acá roza los 3. Gracias por tu aporte. Vamos al encuentro de Cristian Balbo, porque ya que vamos a hablar de carne, vamos a mirar qué pasa en la góndola local. Y ahí era donde quería tu comentario, Sergio. Mostremos qué pasa. ¿Quién está? Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, recién escuchábamos a un chileno hablando desde allá que comer carne es un lujo para ellos. Acá ha aumentado y mucho la carne, aumenta por quincena, te cuento, por quincena está aumentando la carne, un 15% en la segunda quincena de enero y otro 15% en la primera quincena de febrero. Sin embargo, mira vos, acá en Mataderos, una carnicería importante sobre la avenida Juan Bautista Alberdi, fíjate la cantidad de gente que está sentada como si fuese en un banco, esperando su turno para llevarse su carne. Esta es la postal que vos tenés en esta carnicería de Matadero. Pero ¿qué pasa? Cris, veíamos punto el anuncio acá, que hizo el ministro de mientras Economía, miramos, Sergio Massa. espera, ahora vamos a eso. Mirá. Quiero la mirada de Sergio. Bueno, sobre esto, un poco lo que habíamos dicho antes. Gente esperando para comprar carne. Sí, yo diría, está bien que se apuren por el hecho de que las últimas semanas se venía rumoreando que por la baja de la hacienda en Cañuelas ibas a tener un aumento todavía más significativo del de febrero. Ahora bien, el programa de ayer que anunció el ministro de Economía a mí me parece importante porque aparentemente se daría una retracción de alrededor del 30% para estos 7 cortes, con mayores niveles de stock, de abastecimiento. ¿Pero esto lo vas a tener en todos lados? No, bueno, obviamente... Porque el acuerdo con supermercados entiendo que funciona, pero bueno, la gente no tiene solo la posibilidad de ir a un gran supermercado de marca. Obviamente, todos lados es una enormidad. Garantizó, por lo que dijo, por lo que se anunció, un buen nivel de abastecimiento en súper, en hiper, y también en carnicerías, porque está abrochado el segmento de carnicerías. Ahora bien, de nuevo, Marcela, esto es un poco un alivio en un momento en el cual tenías un subidón de 30% en espacio de 15 días para un producto de consumo. ¿Sabes cuánto te repercute en el IPC esto? ¿Cuánto te Cada repercute? 10% que sube el Sí. rubro de carne vacuna te aumenta un 0,9, casi un punto porcentual en el IPC. Con lo cual, para febrero ibas a tener un impacto altísimo. Gracias, Sergio. Una mirada también sobre una política que se acaba de anunciar ayer.